humano insolente, gritó la amante. Has entrado en el orificio equivocado, uno que has profanado. Las naves de la patrulla de cumplimiento galáctico se acercaban a toda velocidad. Damen Reed maldijo entre dientes mientras maniobraba su pequeña nave de contrabando a través del denso campo de asteroides que rodeaba la estación Nexus. Las firmas energéticas de la patrulla pulsaban en su escáner, acercándose más con cada segundo. Vamos, pedazo hermoso de chatarra, murmuró, dando una palmada en el desgastado panel de control de su nave, la Maverick. La nave se estremeció al rozar un trozo giratorio de roca espacial, sus escudos parpadeando peligrosamente. Damián no era ajeno a situaciones estrechas. 6 años corriendo contrabando a lo largo del brazo de Orión habían afilado sus reflejos como navajas, pero esta vez había calculado mal. La carga, whisky terrestre raro y estimulantes neurales de bandidos, valdría una fortuna en Nexus, pero solo si lograba entregarla. Su escáner pitó con urgencia. 2 naves de la patrulla se habían separado, intentando flanquearlo. Damián sonrió a pesar de todo. La emoción de la persecución siempre le aceleraba la sangre. Veamos cómo se las arreglan, muchachos, dijo, lanzando la Maverick hacia un estrecho hueco entre 2 asteroides colosales. Los motores de la nave gritaron en protesta mientras los forzaba más allá de los parámetros de seguridad. La maniobra le compró segundos preciosos. La estación Nexus se alzaba imponente frente a él, una metrópolis descomunal de hábitats interconectados, bahías de atraque y lujosos distritos para la élite de la galaxia. En algún lugar de aquel laberinto estaba su contacto y, más importante aún, su paga. Pero las naves de la patrulla eran implacables. Un disparo de advertencia pasó frente a su ventanilla, iluminando la cabina con una luz azul dura. Nave no registrada. Aquí patrulla galáctica. Apague motores y prepárese para ser abordado. Voy no, murmuró Damián, escaneando el exterior de la estación en busca de algún punto de entrada posible. Los muelles principales estaban descartados, estarían vigilados. Necesitaba otra manera. Y entonces lo vio, una esclusa de mantenimiento en el anillo residencial superior de la estación. Según sus esquemas desactualizados, esa sección albergaba los aposentos privados de los residentes más ricos de Nexus. Era arriesgado, pero no tenía opciones. Damián cortó los motores principales y cambió a propulsores de maniobra, deslizándose hacia la esclusa mientras las naves patrulleras lo sobrepasaban. Con precisión practicada, inició la secuencia de acoplamiento, frunciendo el ceño ante el fuerte clank cuando la nave hizo contacto con la estación. Lo siento, chica, susurró a su nave. Volveré por ti. Agarró su mochila de emergencia, el blaster y el pequeño estuche que contenía sus muestras. El resto de la carga tendría que esperar. Si lograba contactar con su comprador, cerrar la venta y limpiar su nombre con los sobornos adecuados, aún podría salvar el trabajo. La esclusa se abrió, revelando un túnel de mantenimiento tenuemente iluminado. Damián se deslizó dentro, selló la esclusa tras de sí y consultó su escáner de mano. Según el dispositivo, estaba en la sección residencial de alta seguridad. Perfecto. Su contacto había mencionado conexiones en los niveles más altos de la sociedad de Nexus. Siguiendo las señales del escáner, Damián avanzó por los estrechos corredores de servicio hasta llegar a lo que parecía un acceso de ventilación. Más allá distinguía el suave resplandor de la iluminación residencial. Retiró con cuidado la rejilla y asomó la vista. Lo que vio le robó el aliento. Era una cámara espaciosa, lujosamente decorada, con ventanas panorámicas que se abrían al brillante campo de asteroides. La suave luz ambiental bañaba mobiliario que gritaba riqueza y privilegio, artefactos de docenas de mundos, tapices tejidos a mano y muebles tallados en materiales tan raros que rozaban lo mítico. Lo más importante, la habitación parecía vacía. Damián dudó apenas un instante antes de deslizarse dentro. Necesitaba un terminal de comunicaciones seguro para contactar a su comprador, y ese lugar sin duda tendría uno. Estaría dentro y fuera antes de que el dueño regresara. Acababa de localizar lo que parecía un panel de comunicaciones cuando la iluminación de la sala se intensificó de golpe. Damián se congeló, su mano moviéndose instintivamente hacia el blaster.
Ni lo pienses, humano. La voz que quebró el silencio era melódica y afilada, como el filo de una hoja perfectamente forjada. Damián giró lentamente, y lo que vio le cortó la respiración. De pie en el umbral estaba la alienígena más deslumbrante que jamás había visto. Su piel era de un púrpura suave y resplandeciente que atrapaba y reflejaba la luz en patrones hipnóticos. Dos largos apéndices del color del cielo nocturno caían de su cabeza en lugar de cabello, posándose elegantemente sobre unos hombros medio desnudos. Sus ojos, de un azul profundo hipnotizante, lo observaban con una mezcla de sorpresa y curiosidad. Vestía lo que parecía una bata de seda traslúcida que dejaba poco a la imaginación de su figura perfecta. Pese al peligro, Damen no pudo evitar apreciar la vista. «Esto es incómodo», dijo, mostrando su sonrisa más desarmante. «Creo que tomé un giro equivocado». «En efecto», replicó ella, ladeando ligeramente la cabeza mientras lo estudiaba. La mayoría de los giros equivocados no implican irrumpir en aposentos privados a través de conductos de ventilación. Damen notó que aún no había llamado a seguridad. «Interesante. ¿Y si le digo que soy inspector de calidad del aire?». Intentó. De ella escapó un sonido que pudo ser una risa. «Ustedes los humanos y su humor peculiar». Se adentró más en la sala con una gracia casi depredadora. «Eres muy valiente o muy insensato al infiltrarte en esta sección de Nexus». «Me han llamado ambas cosas», admitió Damen, sin dejar de observarla, normalmente en la misma frase. Ella comenzó a rodearlo lentamente, sin apartar en ningún momento esos ojos cautivadores de su rostro. «¿Sabes en los aposentos de quién has irrumpido, humano?». «Supongo que de alguien importante». «Narabe», dijo ella, como si el nombre debiera significar algo para él. Al no ver reacción, continuó. «Hija del alto comandante Vex, del dominio astriano». Ese sí era un nombre que Damián reconocía. El dominio astriano, una de las confederaciones más poderosas de la galaxia, famosa por su hostilidad hacia los humanos. Su situación acababa de pasar de mala a catastrófica. «Creo que será mejor que me vaya», dijo, retrocediendo hacia el conducto de ventilación. «Quédate», ordenó ella, su voz repentinamente dura. «Aún no he decidido qué hacer contigo». Damián se detuvo, sopesando sus opciones. El blaster a su cadera era el último recurso, dispararlo traería a la seguridad de inmediato. Y si ella era quien decía ser, matarla desataría un incidente interestelar. «Soy Damián», dijo en su lugar. «Damen Red. Y de verdad no quise irrumpir en tu espacio privado». «Nara», respondió ella, su expresión suavizándose apenas. «No te creo, pero admito que me intrigas». Se dirigió a un gabinete y sacó un decantador de cristal lleno de un líquido azul luminoso. «Quizá debamos discutir tu invasión con una copa». Damián arqueó una ceja. No era lo que había esperado. «Eso es generoso de tu parte». «No soy conocida por mi generosidad», dijo Nara sirviendo 2 copas. «Soy conocida por mi curiosidad. Pocos humanos se aventuran tan lejos en el espacio astriano, y nunca en mis aposentos personales». Le entregó una copa. «Me pregunto qué te hace diferente». Cuando Damen aceptó la bebida, sus dedos se rozaron. Una descarga eléctrica le recorrió el brazo. Y por la repentina inhalación de Nara, ella también lo sintió. «2 encuentros inesperados», dijo, alzando su copa. Damen chocó la suya contra la de ella, una sonrisa lenta extendiéndose en su rostro. «Por los giros equivocados». La noche estaba a punto de volverse muy interesante. El líquido azul luminoso ardió agradablemente en su garganta, dejando una sensación vibrante que se extendió por todo su cuerpo. No podía identificar la bebida, pero llevaba notas de algo parecido a canela y fruta estelar, con una corriente subyacente de electricidad. «Fuego lunar astriano», explicó Nara, notando su expresión, destilado del néctar de flores que solo florecen durante alineamientos lunares. «En mi mundo natal». «Es potente», admitió Damen, sintiendo un agradable calor extendiéndose por sus extremidades. «La mayoría de los humanos no soportan más de una copa», dijo ella con un matiz desafiante en la voz. Damen arqueó una ceja.
la mayoría de los humanos no soy yo. Los labios de Nara se curvaron en una sonrisa que encendió en el otro tipo de calor. Ella se acercó, su aroma exótico e intoxicante envolviéndolo. No, concedió, su voz descendiendo hasta un susurro. Sospecho que eres bastante excepcional. La tensión entre ellos era palpable, eléctrica. Damián no era ajeno a la atracción, pero aquello era distinto, algo primitivo e intenso que trascendía especies. Aún así debería denunciarte, dijo Nara, aunque su tono sugería lo contrario. Los humanos apenas son tolerados en los sectores exteriores de Nexus. Aquí, negó con la cabeza. Si te descubren, significaría prisión en el mejor de los casos. Entonces, ¿por qué no has llamado a seguridad? Preguntó Damián, dejando su copa vacía sobre la mesa. Los apéndices de la cabeza de Nara parecieron ondular con colores iridiscentes mientras meditaba su respuesta. Ya lo dije, curiosidad. Extendió la mano, sus dedos flotando apenas sobre su brazo. El dominio astriano enseña que los humanos son peligrosos, impredecibles, inferiores. ¿Y qué piensas tú? Preguntó Damen con voz baja. Sus dedos al fin tocaron su piel, enviando de nuevo aquella descarga eléctrica por todo su cuerpo. Pienso, susurró ella. Pienso que quiero formarme mi propia opinión. Damen atrapó su mano, sorprendido de lo cálida que se sentía contra la suya. Eso podría ser educativo para ambos. Los ojos azules de Nara se oscurecieron con lo que Damián reconoció como deseo. Al parecer, algunas cosas eran universales entre especies. En efecto, concedió ella, aunque debería advertirte, la fisiología humana es muy diferente de la astriana. Aprendo rápido, replicó Damián con una sonrisa. Ella rió, su sonido como campanas en una brisa suave. Confío en ello. Volvió a llenar las copas. Primero, otra bebida. Para bajar las inhibiciones. Conversaron mientras bebían. Nara preguntaba sobre la tierra y la cultura humana. Damián evitaba con cuidado detalles sobre su contrabando, limitándose a relatar historias de sus viajes. El Monfire aflojaba su lengua y terminó disfrutando sinceramente de su compañía. Nara era inteligente, ingeniosa y sorprendentemente informada sobre asuntos humanos, aunque su conocimiento estaba teñido de propaganda astriana. Damián se deleitaba corrigiendo sus malentendidos, sobre todo cuando ella mostraba genuina sorpresa al descubrir la verdad. Entonces, ¿los humanos no consumen en realidad los órganos de otras especies para obtener fuerza? Preguntó ella, visiblemente aliviada. Damián casi se atragantó con su trago. Dios, no. ¿Dónde escuchaste eso? Está en nuestros materiales educativos sobre la Tierra, confesó, avergonzada. Junto a afirmaciones de que los humanos se reproducen indiscriminadamente y conquistan mediante abrumador número en lugar de tecnología superior. Bueno, nos gusta reproducirnos, dijo Damián con un guiño, pero no lo llamaría indiscriminado. La piel de Nara se tornó de un púrpura más profundo. Siempre me he preguntado, empezó, deteniéndose. Sobre las prácticas de apareamiento humano, terminó él por ella, envalentonado por el Monfire. Entre otras cosas, admitió. A los astrianos les enseñan que las relaciones físicas con humanos son prohibidas, tabú. Las mejores cosas suelen serlo, dijo Damián, acercándose en el mullido diván. Nara no retrocedió. Al contrario, extendió los dedos y trazó la línea de su mandíbula con fascinación. Tu piel es tan distinta a la nuestra. Más áspera, pero agradable. Damen tomó su mano y, sin apartar la mirada, presionó sus labios contra su palma. La brusca inhalación de ella le confirmó que el gesto la había afectado tanto como a él. Nara, dijo suavemente. ¿Por qué estoy aquí realmente? Pudiste haber llamado a seguridad en cuanto me viste. Sus apéndices cefálicos ondularon con colores que parecían reflejar sus emociones, púrpuras y azules profundos cediendo a tonos más cálidos. Porque en todos mis ciclos nunca conocí a alguien como tú. Alguien que me mirara y me viera. No a la hija del alto comandante Vex. La vulnerabilidad de su confesión tocó algo en Damián. Ya no se trataba solo de atracción física. Yo te veo,
susurró, inclinándose. Sus labios se encontraron, primero con cautela, luego con creciente pasión. Su boca era más cálida que la de un humano y el beso lo llenó de olas de aquella sensación eléctrica. Los apéndices de Nara se enroscaron suavemente en sus hombros, atrayéndolo más cerca. Cuando al fin se separaron, ambos jadeaban. Los ojos de Nara se habían oscurecido hasta un índigo profundo y su piel parecía palpitar con luz interior. Eso fue, empezó ella. Solo el comienzo, terminó Damián, su voz ronca de deseo. Nara se levantó con gracia y le extendió la mano. Ven. Lo condujo a lo que parecía ser una cámara de descanso contigua. Cuando la puerta se cerró tras ellos, Damián supo que lo que sucediera después lo cambiaría todo. Ya no era solo un contrabandista fugitivo, ahora representaba a la humanidad de la forma más íntima posible, cruzando barreras que habían mantenido a sus especies separadas por generaciones. Y mientras la bata de Nara caía de sus hombros, revelando su forma perfecta bajo la suave luz, Damenreed no pudo preocuparse por nada más. Despertó con el zumbido suave de los sistemas ambientales de la estación Nexus y el resplandor del amanecer artificial filtrándose por las ventanas panorámicas. Por un momento estuvo desorientado, el lujo desconocido contrastaba con la austeridad de su nave. Entonces los recuerdos de la noche anterior regresaron, trayendo consigo una sonrisa satisfecha. Nara, la hermosa princesa astriana que había elegido la pasión sobre el protocolo. El calor de su piel, la electricidad de sus cuerpos unidos en formas que trascendían sus diferencias biológicas. Se estiró perezosamente, con una agradable tensión en cada músculo. El lecho junto a él estaba vacío, aunque aún tibio. Nara no podía haberse ido lejos. Damián se incorporó, contemplando la cámara de descanso bañada por la luz del día. Como la sala principal, estaba ricamente decorada con telas y materiales que ni siquiera identificaba, y piezas de arte que valdrían fortunas. Nara, llamó en voz baja, preguntándose si estaba en otra estancia. Nadie respondió. Damián se encogió de hombros y volvió a recostarse, satisfecho de esperar. La noche había sido educativa, por decirlo menos. Pese a sus diferencias fisiológicas, habían hallado un terreno común, un lenguaje universal de placer que no necesitaba traducción. Rió para sí mismo, recordando la sorpresa inicial de Nara ante ciertos rasgos anatómicos humanos. Vuestra especie es tan externalizada, había susurrado ella con asombro. Damián lo había tomado como un cumplido. La puerta de lo que parecía un baño se deslizó y Nara emergió envuelta en una túnica brillante que resaltaba su piel púrpura. Sus apéndices, húmedos, indicaban que acababa de bañarse. Pero había algo extraño, su postura era rígida, sus movimientos, tensos y calculados. Buenos días, dijo Damián, apoyándose en los codos con una sonrisa perezosa. Empezaba a pensar que me abandonarías. Nara no devolvió la sonrisa. Sus ojos azules, cálidos y acogedores la noche anterior, ahora brillaban con furia helada. ¿Sucede algo?, preguntó él, viendo desvanecerse su sonrisa. ¿Sucede algo, humano? Su voz era peligrosamente suave. Damián se incorporó del todo, súbitamente consciente de su vulnerabilidad. Pensé que ya habíamos superado lo de humano. Anoche. Lo interrumpió ella. Tomaste libertades que no te fueron concedidas. La confusión lo inundó. No entiendo. Parecías entusiasta con todo lo que hicimos. Los apéndices de Nara vibraban con colores que Damián ahora reconocía como ira, rojos intensos y naranjas fulgurando en lugar de sus habituales azules y púrpuras. Te invité a compartir placer, sí, pero tú, se detuvo, buscando palabras, su rostro tornándose de un púrpura más profundo. Entraste en un pasaje sagrado. Damián parpadeó, intentando procesar. Un sagrado. Espera, ¿qué? El canal dorsal está reservado para ceremonias de unión. Su voz era un siseo. No es para encuentros casuales con alienígenas. La comprensión cayó sobre Damián con una claridad horrorizante. En el calor de la pasión, explorando anatomía desconocida en la oscuridad, había cometido un error catastrófico.
Lo que había interpretado como consentimiento entusiasta había sido en realidad una transgresión chocante. Nara, no tenía idea, dijo, alzando las manos en gesto apaciguador. Las mujeres humanas no, quiero decir, para nosotros es solo otra opción. ¿Otra opción? Su voz se elevó. El canal sagrado mediante el cual los astrianos se comunican con sus ancestros es solo otra opción para los humanos. Damián hizo una mueca. Aquello iba de mal en peor. De verdad lo siento. Fue un error honesto. Si lo hubiera sabido. Su disculpa fue cortada cuando Nara se movió con velocidad cegadora hacia un panel decorativo en la pared. Antes de que reaccionara, había extraído una espada ornamentada que brillaba con energía. En un solo movimiento, presionó la hoja contra su garganta, el filo chisporroteando contra su piel. Humano insolente. Rugió, su hermoso rostro deformado por la rabia. Has entrado en el orificio equivocado. Uno que has profanado. Damián se quedó inmóvil, sintiendo el campo de energía de la espada erizarle el cuello. Un solo movimiento en falso y su vida, junto con su carrera de contrabandista, terminaría allí mismo, en aquel lujoso dormitorio. Nara, dijo con cautela. Por favor, no quise faltarte al respeto. En la tierra esa actividad se considera íntima, sí, pero no sagrada. Fue un malentendido cultural. Algo en su tono pareció alcanzarla, pues la presión de la hoja disminuyó apenas. Sus ojos, aún duros de ira, mostraban ahora un destello de duda. ¿De verdad no lo sabías? ¿Cómo podría? Respondió Damián con suavidad. Soy el primer humano con el que estás, ¿cierto? Y tú eres la primera astriana que yo encuentro en tales circunstancias. Los apéndices de Nara empezaron a cambiar del rojo iracundo a tonos más fríos de púrpura, aunque todavía vibraban de agitación. El canal sagrado está destinado solo a parejas unidas de por vida, explicó con voz tensa. Es donde nuestro material genético se intercambia durante las ceremonias formales de unión. Damián tragó saliva. Así que básicamente, ¿te he casado por accidente? Peor, replicó ella sombría. Has realizado un acto sagrado sin los rituales ni las intenciones adecuadas. Es sacrilegio. Antes de que Damián pudiera responder, una serie de tonos agudos resonó por toda la cámara. Los ojos de Nara se abrieron de par en par, alarmados. Escaneo de seguridad, susurró, aún con la espada en su garganta. Deben haber detectado el acoplamiento no autorizado de tu nave. Los tonos se repitieron, más insistentes esta vez. Señora Vex, llamó una voz severa por el sistema de comunicación. Aquí seguridad de la estación. Nuestros escáneres indican una biofirma humana no autorizada en sus aposentos. Confirme su estado, por favor. Nara y Damián se miraron, el pánico mutuo reemplazando su conflicto previo. El descubrimiento significaría prisión para él y deshonra para ella. ¿Y ahora qué? Susurró Damián. Nara bajó la espada, dejando que su naturaleza práctica se impusiera sobre su furia. Ahora, dijo sombríamente, mentimos. Lady Vex, requerimos confirmación inmediata de su estado, repitió la voz del oficial de seguridad, esta vez con más firmeza. Los apéndices de la cabeza de Nara se aplanaron contra su cráneo, señal de concentración que Damián ya había notado en sus momentos más intensos la noche anterior. Bajó la espada ceremonial, pero la mantuvo a su alcance. Un momento, oficial Krell, llamó, con una voz sorprendentemente serena dadas las circunstancias. Se volvió hacia Damián, susurrando con urgencia. Vístete rápido. Damián no necesitaba que se lo repitieran. Corrió a recoger su ropa esparcida, enfundándose pantalón y camisa con eficiencia practicada. Años de salidas apresuradas de situaciones comprometedoras lo habían hecho hábil en el arte de vestirse a toda prisa. ¿Cuál es el plan?, preguntó en voz baja. Los ojos de Nara se entrecerraron, calculando. Eres mi consorte humano. Un arreglo diplomático para fomentar mejores relaciones entre nuestras especies. Damián arqueó una ceja. ¿Y creerán eso? Pensé que los humanos apenas eran tolerados aquí. Lo son, confirmó ella,
colocándose un manto formal sobre su ropa de noche, pero mi padre ha estado presionando por mejorar los lazos diplomáticos con las colonias terrestres. Será inesperado, pero no inverosímil. ¿Y el atraque no autorizado? Un malentendido. Se te esperaba, pero no se presentaron los permisos adecuados. Alisó su túnica y lo miró con severidad. Sigue mi ejemplo. Habla lo menos posible. Antes de que Damián pudiera responder, Nara activó el panel de comunicación de la sala. Oficial Krell, puede entrar. La firma humana está autorizada. Es mi invitado. La puerta se abrió y aparecieron dos oficiales de seguridad astrianos. Sus uniformes eran impecables, azul medianoche con ribetes plateados que resaltaban su piel púrpura. Ambos portaban pistolas de energía en los costados. El más alto, presumiblemente el oficial Krell, dio un paso al frente, clavando en Damián una mirada de abierta sospecha. Lady Vex, dijo Krell, inclinándose apenas, sin apartar los ojos del humano. Detectamos un atraque no autorizado y una biofirma humana. El protocolo exige una investigación inmediata. Como le he dicho, oficial, él es mi invitado, respondió Nara con la inconfundible autoridad aristocrática. Damián Reed, representante de la Alianza Colonial de la Tierra. Estamos explorando posibilidades diplomáticas. Los ojos de Krell se estrecharon. No se registró ninguna visita diplomática con la seguridad de la estación, mi señora. Eso es culpa mía, intervino Damen, adoptando el tono suave y confiado que solía usar para pasar aduanas. El arreglo se hizo directamente con Lady Vex. Temo no estar aún familiarizado con todos los protocolos correctos. El segundo oficial, más fornido y de piel más oscura, consultó una tablilla de datos. No hay registro de ningún humano llamado Damián Reed autorizado para funciones diplomáticas en espacio astriano. Los apéndices de Nara brillaron con sutiles destellos de color. Ansiedad, dedujo Damen, aunque su rostro permanecía perfectamente sereno. Eso es porque nuestro acuerdo es extraoficial, explicó, avanzando hasta posar una mano posesiva en el brazo de Damián. Una iniciativa personal antes de que intervengan los canales formales. El gesto de Krell se ensombreció. ¿Iniciativa personal? Lady Vex, la confraternización con humanos sin autorización adecuada es. Es exactamente lo que mi padre me pidió que persiguiera, lo interrumpió Nara con fluidez. El alto comandante Vex cree que el intercambio cultural debe preceder a la alianza política. Damián y yo estamos intercambiando culturas. Damián luchó por mantener el rostro neutral ante el doble sentido, aunque no pudo evitar admirar la rapidez mental de Nara. Ya veo, dijo Krell, sin ver nada en absoluto. ¿Y este intercambio cultural requería un atraque no autorizado en una esclusa de mantenimiento? Un malentendido, intervino Damián. Mi sistema de navegación malinterpretó los protocolos de atraque. He viajado extensamente y los sistemas de mi nave necesitan actualización. El segundo oficial frunció el ceño. Su nave está registrada como transporte privado, no como nave diplomática. La discreción era primordial, replicó Nara. ¿Sabe lo delicados que son estos asuntos, oficial Krell? Si se filtrara prematuramente que la hija del alto comandante Vex recibía a un diplomático humano. Dejó la implicación flotando en el aire. Krell se removió incómodo, claramente sopesando su deber frente a las consecuencias políticas de desafiar a la hija de su comandante supremo. Necesitaré informar de esto al mando de la estación, dijo al fin. Por supuesto, aceptó Nara. Y hablaré con mi padre hoy mismo para asegurar que se presenten retroactivamente los permisos adecuados. Se acercó a los oficiales y bajó la voz en tono conspirativo. Agradecería su discreción en cómo se informa de esto, oficial. Mi padre valora la iniciativa, pero también espera el procedimiento correcto. Krell vaciló, luego asintió con rigidez. Entendido, Lady Vex. Sin embargo, la nave humana debe trasladarse de inmediato a un muelle autorizado. Naturalmente, asintió Damen. La reubicaré lo antes posible. Bajo escolta, añadió Krell con firmeza. Por supuesto, respondió Nara antes de que Damián pudiera objetar.
El oficial Tan puede acompañar a Damián mientras usted y yo completamos la documentación necesaria. Krell pareció satisfecho con el arreglo. Muy bien. Necesitaremos declaraciones formales de ambos sobre la naturaleza de esta iniciativa diplomática. Tras unos minutos más de trámites, se acordó que Damen movería su nave bajo escolta mientras Nara preparaba la documentación. Los oficiales regresarían en 2 horas para recoger sus declaraciones formales. Cuando la puerta se cerró finalmente tras el equipo de seguridad, Damián soltó un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. Eso estuvo cerca. Esto no ha terminado, replicó Nara, su fachada serena resquebrajándose lo justo para revelar auténtica preocupación. Consultarán a mi padre. Tenemos quizás un día antes de que todo se desmorone. Damián pasó una mano por su cabello. Entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Muevo mi nave y huyo? Los apéndices de Nara se oscurecieron hasta un índigo profundo. No. Si huyes, solo confirmará sus sospechas. Además, vaciló. El asunto del canal sagrado sigue sin resolverse. Cierto, dijo Damen con torpeza. Sobre eso, de verdad lo lamento. Si existe algún ritual o purificación que deba hacerse. No es tan simple, replicó Nara, apartándose. Lo hecho está. Pero ahora estamos atrapados en una red de mentiras que puede arruinar nuestras reputaciones para siempre. Damián se acercó a su lado, cuidando no tocarla sin permiso. Entonces hagamos que la mentira sea verdad, o lo suficientemente verdad. Nara lo miró, con sus ojos azules escrutando su rostro. ¿Qué quieres decir? Quiero decir, respondió Damián, con una seguridad que no sentía del todo, que durante los próximos días seré el mejor maldito diplomático humano que la Alianza Colonial de la Tierra nunca nombró. Esto es una locura, murmuró Nara, recorriendo la estancia de un lado a otro. Una locura absoluta. Damián había regresado tras reubicar su nave bajo la vigilancia del oficial Tarn. Ahora se preparaban para su siguiente movimiento. El reloj corría, tenían menos de un día antes de que su engaño quedara al descubierto. A veces la locura es la única respuesta sensata a una situación insensata, replicó Damián, estudiando un holograma de protocolos diplomáticos astrianos que Nara le había mostrado. Además, he salido bien librado de peores. Ah, ¿sí? Replicó ella con escepticismo. ¿Has enfrentado algo peor que hacerte pasar por diplomático ante la hija del alto comandante del dominio astriano después de profanar su canal reproductivo sagrado? Planteado así, Damián tuvo que admitir que esta situación era única. Touche. Pero el plan es sólido. Tú contactas a tu padre, presentas esto como tu iniciativa, y yo interpreto el papel de encantador enviado humano. Los apéndices de Nara vibraron con ansiedad. Mi padre no se deja engañar fácilmente. Lleva 3 siglos en servicio militar y político. Entonces no lo engañemos. No del todo. Damián apartó el holograma. Le contamos una versión de la verdad, me conociste, te resulté intrigante como representante de la humanidad y decidiste explorar posibilidades diplomáticas antes de llevarlo a los canales oficiales. ¿Y la parte en la que entraste ilegalmente en mis aposentos? Una reunión programada que salió mal por errores de comunicación, sugirió Damián. Lo importante es controlar la narrativa antes de que lo haga seguridad. Nara se detuvo y lo enfrentó, con una intensidad azul en los ojos. Está sorprendentemente calmado para alguien que podría ser ejecutado por violar a una noble astriana. El pánico nunca solucionó nada, dijo Damián con un encogimiento de hombros. Además, prefiero centrarme en el hecho de que aún no me has entregado, lo que sugiere que no me odias del todo. Una sonrisa reacia tironeó de los labios de Nara. No confundas pragmatismo con afecto, humano. Protejo mi reputación tanto como tu vida. Por supuesto, concedió Damián, aunque notó cómo sus apéndices se tiñeron brevemente de un color más cálido, el que ya asociaba con emociones agradables. Entonces, ¿llamamos a tu padre? Nara respiró hondo, cuadrando los hombros. Muy bien. Pero primero debes parecerlo. Ningún representante diplomático se vestiría como un contrabandista común.
Se dirigió a un panel de la pared que se abrió para revelar un extenso vestidor. Tras revisar varias opciones, extrajo un atuendo formal de azul profundo con detalles plateados, colores que Damián ya reconocía como significativos en la cultura astriana. Esto pertenecía a un embajador centuriano que nos visitó el ciclo pasado, explicó. Tienes aproximadamente la misma talla, y humanos y centurianos compartís una fisiología similar. Damián aceptó la ropa con una ceja arqueada. Debo preguntar por qué tienes la ropa de otro hombre ¿En tus aposentos? Preguntó Damen con suspicacia. El embajador era mujer, lo corrigió Nara. Y me los obsequió como intercambio cultural. Los centurianos no distinguen la ropa por género. Ah, respondió Damen, sintiéndose extrañamente aliviado. Muy progresista de su parte. Mientras él se cambiaba, Nara preparaba el sistema de comunicación, lanzándole miradas de vez en cuando. Damen fingía no notar sus gestos de aprecio mientras enfundaba el atuendo formal, que sorprendentemente le quedaba bien. ¿Cómo me veo?, preguntó, girando para darle el efecto completo. Los apéndices de la cabeza de Nara se oscurecieron en un púrpura intenso, una reacción que Damián había notado en sus momentos más íntimos. Sorprendentemente diplomático, admitió ella. Aunque deberíamos hacer algo con tu cabello. Antes de que él protestara, Nara se acercó y deslizó los dedos por su melena oscura, peinándola de un modo que, al parecer, encajaba mejor con los gustos astrianos. Su toque le provocó un estremecimiento agradable, recordándole la noche que habían compartido. Ahí está, dijo ella, retrocediendo para admirar su obra. Ahora casi pareces respetable. Un gran elogio, replicó Damen con una sonrisa. ¿Hacemos la llamada? Nara asintió, su expresión tornándose nuevamente seria. Activó el panel de comunicaciones y, tras una serie de verificaciones de seguridad, la imponente figura del alto comandante Vex apareció en la pantalla. El parecido familiar era innegable, los mismos ojos azules penetrantes y el porte regio. Pero donde los rasgos de Nara eran delicados y hermosos, los de su padre eran duros y severos. Su piel era de un púrpura profundo, casi azul medianoche, y sus apéndices cefálicos más cortos, recogidos con broches metálicos ornamentados que Damián supuso denotaban su rango. Hija, saludó con voz grave y resonante. Esto es inesperado. Padre, respondió Nara con deferencia formal. Espero no interrumpir nada crucial. Siempre tengo tiempo para ti, dijo Vex, aunque sus ojos ya se habían posado en Damián, estrechándose con leve desconfianza. Veo que tienes compañía. Un humano, si no me equivoco. Sí, padre. Permíteme presentarte a Damián Reed, un representante no oficial de la Alianza Colonial de la Tierra. He estado entablando conversaciones diplomáticas preliminares con él sobre una posible cooperación entre nuestros pueblos. La expresión de Vex permaneció impenetrable. ¿No oficial? No recuerdo haber autorizado ninguna iniciativa diplomática con humanos, oficial o no. Fue iniciativa mía, replicó Nara con fluidez. A menudo has hablado de la necesidad de un mejor entendimiento entre nuestras especies. Cuando surgió la oportunidad de hablar con el señor Reed, la aproveché. Ya veo. La mirada de Vex se desplazó por completo hacia Damián. Y dígame, señor Reed, ¿cómo surgió exactamente esta oportunidad? Damián dio un paso adelante, invocando todo el encanto y la confianza que poseía. Alto comandante, es un honor conocerlo, aunque sea virtualmente. Estaba de visita en la estación Nexus por negocios comerciales cuando supe de la presencia de su hija. Dada su posición en las tensiones actuales entre nuestros pueblos, pensé que un encuentro discreto podría ser beneficioso. Discreto, en efecto, replicó Vex con ironía. Tan discreto que la seguridad de la estación me contactó sobre una biofirma humana no autorizada en los aposentos de mi hija. Damen mantuvo la compostura. Un desafortunado malentendido con los protocolos de atraque, señor. Le aseguro que mis intenciones son honorables. ¿De veras? La voz de Vex se tornó peligrosamente suave. Mis fuentes indican que su nave está registrada para comercio privado, no funciones diplomáticas. Como le expliqué a su hija,
respondió Damián, este acercamiento es extraoficial. Una oportunidad de explorar posibilidades antes de involucrar canales formales. Bex permaneció en silencio un largo momento, su mirada alternando entre Damián y Nara. Finalmente habló. Nara, siempre has tenido un espíritu rebelde, pero esto supera incluso tu habitual impulsividad. No obstante, tu momento es afortunado. Nara parpadeó, sorprendida. ¿Afortunado? En efecto. El Consejo Galáctico ha estado presionando al dominio para mejorar las relaciones con las colonias terrestres. Tu iniciativa nos brinda la oportunidad de demostrar disposición sin compromiso formal. Sus ojos se entrecerraron. Aunque, como siempre, cuestiono tus métodos. ¿Entonces lo apruebas? Preguntó Nara con cautela. Estoy intrigado, corrigió Bex. Lo suficiente para seguirles el juego, por ahora. El señor Reed asistirá esta noche a la recepción diplomática como tu invitado. Observaremos cómo se conduce entre los nuestros antes de decidir si continuamos. Damián sintió una mezcla de alivio y aprensión. Habían ganado tiempo, pero ahora tendría que convencer a toda una sala de dignatarios astrianos de que era un diplomático legítimo. Gracias, padre, dijo Nara, con voz cuidadosamente neutra, aunque sus apéndices delataban sorpresa. No me agradezcas todavía, advirtió Bex. El comportamiento de este humano recaerá directamente sobre ti, Nara. Espero que te asegures de que no avergüence a nuestra familia. Su mirada se clavó en Damián. Y, señor Reed, espero con interés discutir en persona sus credenciales diplomáticas. La comunicación terminó, dejando a Nara y Damián mirando la pantalla en negro. Bueno, dijo Damián tras un silencio, eso salió mejor de lo esperado. ¿Mejor? Nara lo miró con preocupación. Mi padre nunca acepta nada al pie de la letra. Si se presta a esto, es porque tiene su propia agenda. Al menos no estamos en una celda de detención, señaló Damián. Y ahora tenemos cobertura oficial para estar juntos. Los apéndices de Nara se oscurecieron. Sí, pero ahora tendrás que convencer a toda una sala de nobleza astriana de que eres un diplomático, y no un contrabandista que accidentalmente violó a la hija de su alto comandante. Damen sonrió, ajustándose el atuendo formal. ¿Qué tan difícil puede ser? Solo necesito ser encantador, respetuoso, y completamente ignorante de qué orificio es cuál. Los ojos de Nara se abrieron antes de darse cuenta de que bromeaba. Una risa contenida escapó de sus labios. Eres imposible. Eso es lo que me hace tan diplomático, replicó Damen con un guiño. Ahora quizás deberías enseñarme modales de mesa astrianos antes de que, por error, le proponga matrimonio a alguien usando el tenedor equivocado. El gran salón de recepciones de la estación Nexus brillaba con la riqueza combinada de una docena de sistemas estelares. Constelaciones holográficas danzaban en la cúpula, recreando el cielo nocturno del mundo natal astriano. Dignatarios de varias especies se mezclaban bajo esculturas de luz flotantes, sus conversaciones creando un murmullo melódico interrumpido por estallidos de risa ocasionales. Damián tironeó del alto cuello de la prenda centuriana que llevaba prestada, sintiéndose fuera de lugar entre la élite galáctica. A su lado, Nara resplandecía con un vestido que amplificaba el brillo natural de su piel púrpura. Sus apéndices estaban adornados con delicadas cadenas de plata que tintineaban suavemente al moverse. Deja de inquietarte, susurró ella, sonriendo mientras saludaba con la cabeza a un noble astriano que pasaba. Pareces estar planeando una fuga. Costumbre, respondió Damián entre su propia sonrisa forzada. En mi oficio, conocer siempre las salidas es cuestión de supervivencia. Tu oficio esta noche es la diplomacia, le recordó Nara. Y nuestra supervivencia depende de convencer a todos aquí de que perteneces. Durante las últimas horas, Nara le había dado un curso acelerado de etiqueta astriana. Las reglas eran mareantes por su complejidad, desde la forma correcta de sostener cada una de las 7 bebidas rituales, hasta el ángulo exacto de una reverencia formal, determinado por el rango social, el estatus militar y la línea ancestral del receptor. Recuerda, le advirtió mientras avanzaban hacia el interior de la reunión, nunca aceptes comida directamente de la mano de un astriano,
a menos que quieras discutir compatibilidad reproductiva. Damen casi se atragantó con su bebida. Esa información habría sido útil anoche. Los apéndices de Nara se oscurecieron brevemente, aunque su voz permaneció serena. Y cuando saludes a mi padre, mantén contacto visual, pero evita mirar su espada ceremonial. Hacerlo sería un desafío. Anotado. ¿Algo más antes de lanzarnos a la boca del león? Sí. El color del clan Vex es el índigo. Cualquiera que lo lleve es mi pariente y debe ser tratado con especial deferencia. Se detuvo, escaneando la sala. Y, pase lo que pase, evita al ministro Krell. ¿El oficial de seguridad de esta mañana? Su padre, aclaró Nara. Ha estado promoviendo regulaciones más estrictas contra los humanos en el espacio astriano. Nada le gustaría más que desenmascararte como un fraude. Damián localizó al anciano astriano al otro lado de la sala, su parecido con el oficial Krell era inconfundible. Entendido. Mantenerme alejado del ministro que odia humanos. Demasiado tarde, murmuró Nara, justo cuando la mirada del ministro se fijaba en ellos. Viene hacia aquí. Recuerda tu entrenamiento. Damián enderezó la postura y adoptó lo que esperaba fuera una expresión diplomáticamente neutral mientras el ministro se acercaba. Lady Vex, saludó Krell, con una reverencia calculada para mostrar respeto sin renunciar a su superioridad. Me sorprendió escuchar acerca de su invitado. Ministro Krell, respondió Nara con igual formalidad. Permítame presentarle a Damián Reed, de la Alianza Colonial de la Tierra. Damián se inclinó con el ángulo exacto que Nara le había enseñado, lo bastante profundo para mostrar respeto sin caer en deferencia. Ministro, es un honor conocer a un estadista de su reputación. Los ojos del ministro se entrecerraron. ¿De veras? ¿Y qué exactamente ha oído de mí, señor Reed? ¿Qué es un hombre de principios que antepone la seguridad del pueblo astriano a todo lo demás? Respondió Damián con soltura. Una cualidad encomiable, incluso cuando podamos discrepar en los métodos. El ministro pareció momentáneamente sorprendido por la franqueza de Damián. Habla con audacia para ser representante de una especie apenas tolerada en nuestro espacio. Quizás por eso estoy aquí, replicó Damián, para ayudar a que nuestros pueblos pasen de la mera tolerancia al entendimiento. Los apéndices del ministro se agitaron con lo que Damián reconoció como escepticismo. El entendimiento requiere honestidad, señor Reed. Algo de lo que, en mi experiencia, los humanos carecen a menudo. Antes de que Damián pudiera responder, una voz imponente interrumpió la conversación. Ministro Krell, veo que ya ha conocido la iniciativa de mi hija. El alto comandante Vex había aparecido a su lado, su presencia colosal haciendo que las conversaciones cercanas se apagaran. En persona, resultaba aún más intimidante que en la comunicación holográfica, más alto que la mayoría de los astrianos, con una complexión que hablaba de siglos de disciplina militar. Alto comandante, saludó Krell, inclinándose profundamente. Sí, justamente estaba familiarizándome con este diplomático. Los penetrantes ojos azules de Vex, tan como los de Niara, los ojos de Vex evaluaron a Damián con una precisión calculadora. ¿Y su impresión? Preguntó. Encuentro sus credenciales cuestionables, respondió Krell. La Alianza Colonial de la Tierra no ha enviado notificación alguna de un enviado. Como expliqué antes, intervino Damen. Mi acercamiento es extraoficial. Una exploración preliminar antes de que entren en juego los canales formales. Vex levantó la mano, silenciando a ambos. Ministro Krell, su vigilancia queda anotada. Sin embargo, he decidido tolerar la iniciativa de mi hija. El señor Reed recibirá estatus diplomático provisional mientras evaluamos el potencial de mejorar nuestras relaciones. Los apéndices de Krell se aplanaron contra su cráneo, señal de una furia contenida que Damián ya había aprendido a reconocer. Como desee, alto comandante, dijo con rigidez, aunque debo dejar constancia de mi preocupación formal. Queda registrada, respondió Vex con desdén antes de volverse hacia Damián. Camine conmigo, señor Reed. Estoy curioso por su perspectiva sobre la disputa fronteriza de Orión. No era una petición.
Damián miró a Nara, quien le dio un casi imperceptible gesto de ánimo antes de que su padre lo condujera aparte. Avanzaron por el salón de recepciones, los dignatarios astrianos apartándose ante el alto comandante como el agua ante la proa de una nave. Bex guardó silencio hasta llegar a un rincón tranquilo con vista al espectacular campo de asteroides que rodeaba la estación. Ahora, señor Reed, dijo con voz engañosamente casual. Dejemos la farsa, ¿de acuerdo? Usted no es diplomático. Damián mantuvo la compostura aunque su corazón latía con fuerza. Con todo respeto, señor. Ahorre sus palabras, lo interrumpió Bex. Mi red de inteligencia es exhaustiva. Damián Reed, transportista independiente con un historial de interpretaciones flexibles de las regulaciones aduaneras. En términos más simples, un contrabandista. Damián sopesó sus opciones. Negarlo parecía inútil. Si lo sabía, ¿por qué permitir que esta farsa continuara? Excelente pregunta. Bex giró para contemplar las estrellas. Tal vez quería ver hasta dónde llegaría mi hija para protegerlo. O quizá deseaba observar cómo un contrabandista humano se desenvolvería en la alta sociedad astriana. ¿Y su veredicto? La expresión de Bex permaneció inescrutable. Me ha sorprendido. Pese a sus antecedentes, se conduce con dignidad inesperada. Su manejo del ministro Krell fue impresionante. Gracias, señor. No me agradezca aún. Bex lo miró de nuevo, endureciendo la mirada. La reputación de mi hija está en juego. Si se supiera lo que realmente ocurrió entre ustedes. Un escalofrío recorrió a Damen. ¿Lo sabe? Sé todo lo que ocurre en esta estación, señor Reed, susurró Bex, su voz descendiendo a un tono peligroso. Incluido qué pasajes exploró con mi hija. Damián tragó saliva. Señor, puedo explicarlo. ¿De veras? ¿Puede explicar violar nuestras tradiciones más sagradas con su ignorancia humana? La mano de Bex reposó sobre la espada ceremonial en su cadera. Según la ley astriana, estaría en mi derecho de ejecutarlo aquí mismo. Damián se mantuvo firme, devolviendo la mirada al alto comandante. Si esa fuera su intención, no me habría traído primero a una recepción pública. Un destello, quizá respeto, cruzó fugazmente el rostro de Bex. Perspicaz. No. Tengo una proposición diferente para usted, contrabandista. Una que podría beneficiarnos a ambos. Antes de que pudiera continuar, un alboroto estalló en el salón. Cabezas se giraron mientras la voz del ministro Krell se alzaba por encima del murmullo. Engaño. Gritó, señalando a Damián y a Bex. El humano es un fraude. Tengo pruebas. Nara corrió hacia ellos, su expresión urgente. Padre, Krell accedió a los registros de atraque de la estación. Sabe que Damen llegó por la esclusa de mantenimiento, no por canales oficiales. El gesto de Beck se oscureció. Momento desafortunado. Parece que nuestra conversación tendrá que esperar, señor Reed. Krell se aproximaba acompañado de varios oficiales de seguridad. Damián sintió la mano de Nara entrelazarse con la suya. Su contacto fue eléctrico, enviándole aquella corriente ya familiar. Cuando la miró, no vio miedo, sino determinación en sus ojos azules. Confía en mí, susurró ella. Y pese a todo, el peligro, el abismo cultural entre ellos, lo absurdo de la situación, Damián comprendió que confiaba en ella por completo. El salón enmudeció mientras el ministro Krell se acercaba escoltado por guardias. Los dignatarios observaban con abierto interés. Los astrianos amaban el drama político casi tanto como veneraban la tradición. Alto comandante, proclamó Krell, su voz resonando en todo el recinto. Debo insistir en que este humano sea detenido de inmediato. Los registros de la estación confirman que entró por una esclusa de mantenimiento, no por los canales diplomáticos adecuados. El gesto de Bex permaneció impasible. Estas acusaciones son graves, ministro. ¿Tiene pruebas de algún daño? ¿Intención? Repitió Bex con severidad. Su engaño es prueba suficiente, declaró Krell. Ningún diplomático legítimo se colaría en una estación como un ladrón común.
Damen sintió que la mano de Niara apretaba con más fuerza la suya. Ella dio un paso al frente, sus apéndices cefálicos ondulando con determinación. Ministro Krell, dijo, con voz clara y firme. Antes de que continúe con estas acusaciones, hay algo que la asamblea debe saber. Todas las miradas se volvieron hacia ella. Incluso Bex parecía curioso por lo que su hija iba a decir. Nara inspiró hondo. Damián Reed entró en mis aposentos por medios poco convencionales, sí. Pero su presencia allí no fue no autorizada, al menos no por mí. Un murmullo recorrió a los presentes. Los apéndices de Krell se aplanaron contra su cráneo en gesto de sospecha. Además, prosiguió Nara, lo que empezó como una iniciativa diplomática privada ha evolucionado en algo más significativo. Miró directamente a su padre. Damián y yo hemos realizado la unión del canal sagrado. La reacción fue inmediata. Jadeos resonaron en todo el salón. Varios astrianos ancianos parecían escandalizados, otros simplemente conmocionados. Los ojos de Beck se abrieron con auténtica sorpresa, la primera que Damián veía en el rostro del alto comandante. Esto es absurdo, balbuceó Krell. ¿La unión sagrada con un humano? Imposible. No imposible, replicó Nara. Simplemente sin precedentes. Se volvió hacia toda la asamblea. Anoche, Damián y yo realizamos el antiguo ritual. Su esencia atravesó mi canal dorsal sagrado, creando un vínculo reconocido por nuestras leyes más ancestrales. Damián luchó por mantener la expresión solemne, aunque por dentro estaba tambaleándose. El agujero equivocado que aquella mañana había provocado tanta indignación ahora se presentaba como un lazo sagrado. Cruzó la mirada con Niara, y el brillo sutil en sus ojos le indicó que debía seguirle la corriente. Es cierto, confirmó, adelantándose para ponerse a su lado. Aunque debo confesar que no era plenamente consciente de la trascendencia del ritual en aquel momento. En la Tierra, tales uniones se interpretan de forma diferente. Esa admisión provocó otra ola de murmullos, pero Nara le apretó la mano con gesto tranquilizador. Precisamente por eso el intercambio cultural es tan vital, afirmó. Lo que empezó como un malentendido se ha convertido en un puente entre nuestros pueblos. Krell vibraba de indignación. Esto es una burla de nuestras tradiciones sagradas. Alto comandante, sin duda no puede aceptar esta farsa. Todas las miradas se posaron en Bex, cuyo gesto se había asentado en algo inescrutable. El salón entero contuvo el aliento esperando su veredicto. La unión del canal sagrado, dijo al fin, con voz cargada de autoridad, precede nuestras leyes modernas por milenios. Era practicada por nuestros ancestros antes de alcanzar las estrellas, antes de fundar el dominio. Fijó en Krell una mirada severa. ¿Quiere que descarte nuestras tradiciones más antiguas en favor del protocolo moderno? El ministro vaciló. No, alto comandante, pero... Entonces está decidido, proclamó Bex. Por las leyes de nuestros ancestros, Damián Reed y mi hija están vinculados. Esto le otorga estatus protegido dentro del dominio. La tensión en la sala cambió. Lo que había sido escándalo empezaba a transformarse en algo cercano a la admiración. Varios nobles astrianos se acercaron, ofreciendo felicitaciones formales con las reverencias precisas reservadas a las parejas recién unidas. Damián se inclinó hacia Nara y susurró. ¿Acabas de convertirme en tu marido por un malentendido cósmico? Algo así, le devolvió ella en un murmullo divertido, sus apéndices sonrojados de humor. Aunque compañero de vida sería más exacto. El vínculo no se traduce perfectamente a los conceptos humanos de matrimonio. ¿Y tu padre lo acepta sin más? Valora la tradición por encima de todo, al menos públicamente. Rechazar la unión sagrada socavaría su autoridad como líder tradicionalista. Sus ojos brillaron con picardía. Además, creo que está impresionado con tu audacia. Cuando la atención del público se desvió hacia otros asuntos, Beck se acercó a ellos, gesticulando para que lo siguieran hacia un rincón más privado del salón. Una maniobra astuta, hija, dijo cuando estuvieron relativamente a solas. Aunque sospecho que el momento de este vínculo fue menos deliberado de lo que has insinuado.
Nara sostuvo la mirada de su padre sin titubear. Las circunstancias fueron inesperadas, pero el resultado es genuino. Bex dirigió su mirada penetrante a Damián. ¿Y usted, humano, comprende en lo que se ha involucrado? El vínculo sagrado no se rompe fácilmente. Empiezo a comprenderlo, respondió Damián con sinceridad. Y aunque no pueda afirmar entender todas las implicaciones culturales, sé que, miró a Nara, sorprendido por la intensidad del sentimiento que brotaba en él. Me importa profundamente su hija. Bex lo observó largo rato. Quizá esto sea afortunado después de todo. La proposición que iba a hacerle antes de la interrupción de Krell se alinea con este nuevo desarrollo. ¿Qué proposición?, preguntó Nara. El Consejo Galáctico nos ha estado presionando para establecer mejores relaciones con las colonias humanas, explicó Bex. He estado buscando un enfoque poco convencional. Alguien que entienda ambos mundos, pero no esté atado por la rigidez diplomática. La comprensión llegó a Damián. ¿Quiere que sea un enlace? Exacto. Su experiencia le da una visión de aspectos de la sociedad humana que los diplomáticos tradicionales jamás verán. Y ahora, vinculado a mi hija, tiene un interés legítimo en nuestra prosperidad compartida. La expresión de Bex se suavizó apenas. También les permitirá permanecer juntos sin escándalo. Los apéndices de Nara se agitaron con sorpresa. Padre, ¿está aprobando esto? Digamos que me adapto a las circunstancias, replicó con sequedad. Además, este humano ha demostrado una notable capacidad de recursos. Damián no pudo evitar sonreír. Un gran elogio viniendo del alto comandante. No tiente su suerte, Red, advirtió Bex, aunque en sus ojos se insinuaba un destello de diversión. Ha profanado el canal sagrado de mi hija y convertido un incidente diplomático en una alianza interespecies. Aún decido si es un genio o simplemente el más afortunado idiota de la galaxia. Yo voto por ambas, dijo Niara, tomando de nuevo la mano de Damián. Bex suspiró. Debo regresar con mis invitados. Discutiremos los detalles de su nuevo cargo mañana. Lanzó a Damián una última mirada severa. Y, Red, si alguna vez lastima a mi hija, ninguna tradición ancestral lo salvará. Con eso, regresó a la recepción, dejando a Damián y Nara solos. Así que, compañeros de vida, ¿eh?, dijo Damián, girándose hacia ella. Los apéndices de Nara se tiñeron de aquel púrpura intenso que él ya asociaba a sus emociones más íntimas. Parece que tu error anatómico ha traído beneficios inesperados. Ya lo creo. De fugitivo a diplomático en menos de un día. Acarició suavemente la línea de su mandíbula. Aunque debo admitir que la mejor parte de este arreglo está justo frente a mí. Encantador, dijo ella, aunque sus ojos revelaban el placer de sus palabras. Sabes que esto no será fácil. Habrá quienes, como Krell, se opongan a nuestro vínculo. Nunca he sido de caminos fáciles, respondió Damián. Además, creo que hemos demostrado que funcionamos bien juntos en una crisis. En efecto, sus ojos azules brillaron con picardía. Aunque quizá la próxima vez deberíamos discutir la anatomía astriana con más detalle antes de explorar. Damián rió, atrayendo miradas curiosas de algunos dignatarios cercanos. Prometo ser un estudiante más atento de la cultura astriana de ahora en adelante. Más te vale, dijo ella con tono fingidamente serio. Todavía hay muchos pasajes que te falta descubrir. Mientras volvían a integrarse en la recepción, entre astrianos curiosos y felicitaciones formales, Damián reflexionó sobre la extraña cadena de eventos que lo había llevado hasta allí. Un giro equivocado al huir de las autoridades había resultado ser la decisión más correcta de su vida. Esa noche, cuando regresaron a los aposentos de Niara, ahora legítimamente de ambos, Damián la atrajo entre sus brazos. Sabes, dijo, en la tierra tenemos un dicho, a veces hay que perderse para encontrarse a uno mismo. Los apéndices de Nara se agitaron con afecto. Muy humano. Poético, y de algún modo todavía presuntuoso. Humanidad, cariño, rió Damián, inclinándose para besarla. Convertimos los agujeros equivocados en avances diplomáticos. Nara rió contra sus labios.
humano insolente, murmuró. Pero esta vez, las palabras estaban llenas solo de calidez y promesa. Y mientras caían en brazos del otro, ambos supieron que, fueran cuales fueran los pasajes, literales o metafóricos, que se abrieran ante ellos, los recorrerían juntos.